Papá D dice que no puedes recuperar tu nariz, pero puedes sentarte conmigo, Chris Hansen. Por favor, suscríbete. Este caso ocurrió en Estados Unidos en 2007. Cuando eres una persona sin hogar, se dice que el mundo deja de verte y te vuelves parte del fondo, invisible y olvidado. Sin embargo, lo que le pasó a Aaron Taylor fue literalmente imposible de ignorar. Aaron Paul Taylor nació y creció en Bend, Oregón, y creció en una familia muy unida con 4 hermanos. Aaron tuvo problemas escolares y buscaba la aceptación de sus compañeros en su juventud. Cuando era adolescente, empezó a experimentar con el alcohol y las drogas, sobrepasando límites en un intento de encajar con sus amigos. Estas decisiones tempranas luego causaron las dificultades que enfrentó. A principios de sus 20, Aaron sobrevivió a un accidente de motocicleta casi fatal, y esto lo dejó gravemente herido. Según algunas fuentes, su personalidad comenzó a cambiar un poco, algo que puede suceder después de un trauma extremo o lesiones en la cabeza. Estaba tan herido por este accidente que su madre tuvo que bañarlo y tuvo que usar pañales, pero eventualmente sí mejoró. En algún momento de la década de los 90, su familia decidió mudarse a Oregón, pero Aaron se negó a seguirlos, insistiendo en quedarse en Arizona, aunque eso significara vivir en refugios para personas sin hogar. Por un tiempo, Aaron estuvo prácticamente distanciado de su familia. Sin embargo, se reunió brevemente con sus padres después de que sus abuelos le suplicaron que regresara a casa y con su apoyo se inscribió para obtener su certificado general de educación en la Universidad del Gran Cañón. Pero ese día, su madre le dio dinero para el autobús para que asistiera a clases. Sin embargo, Aaron nunca llegó. Aaron aparentemente desapareció, y esa fue la última vez que su madre, Pat, volvió a ver a su hijo. Sus padres lo buscaron desesperados y hasta contrataron a un investigador privado, pero no pudieron encontrar a Aaron en ningún lado. Aaron seguía vivo, pero había elegido una vida diferente para sí mismo. Aaron comenzó a vivir en la calle. La razón por la que dejó su hogar y eligió vivir una vida de indigencia no está del todo clara. Algunos en línea han especulado que Aaron pudo haber pasado por algún trauma horrible cuando era más joven, algo que tal vez nunca le contó a nadie, y por eso huyó sin mirar atrás. Después de dejar a su familia, Aaron deambuló por Phoenix. En un momento cometió un delito. Fue condenado a finales de los años 90 por un cargo de robo y pasó alrededor de 7 años en prisión. No encontré los detalles exactos del delito, pero una sentencia de 7 años indica que fue algo grave. Para 2007, Aaron, de 36 años, ya había sido liberado y vivía cerca del centro comercial Paradise Valley. Por lo que vale, Aaron parecía haber dejado de cometer delitos. Quienes lo conocían en Phoenix lo describían como un alma de buen corazón. Un empleado del centro comercial comentó que era un buen tipo que nunca molestaba a nadie. Muchos otros describieron a Aaron como un vagabundo amigable y entrañable, que se había hecho un hogar en las calles cerca del centro comercial. Aaron es recordado por su sudadera azul con capucha y gorra de béisbol. Se dice que a veces se sentaba y platicaba con los empleados durante sus descansos y que sus conversaciones ayudaban a muchos trabajadores a pasar el tiempo. Un trabajador de mantenimiento comentó que Aaron limpiaba afuera de las tiendas, recogiendo envolturas y botellas para mantener el área limpia. En resumen, Aaron era un hombre amable y querido que luchaba contra la adicción y la falta de hogar, pero a pesar de esto, intentaba ser una presencia positiva en la comunidad. Aunque la presencia de Aaron en el centro comercial atraería la atención de monstruos despreciables, un grupo de jóvenes locales había visto a Aaron, vieron a un hombre vulnerable y por alguna razón decidieron hacerle la vida imposible. Comenzaron a acosarlo y torturarlo como una forma enfermiza de entretenimiento. Varios testigos informaron después que 3 jóvenes, descritos como hombres blancos,
de entre 16 y 19 años, en ese momento, solían merodear por el centro comercial y la plaza, causando problemas a los locales y trabajadores. Para ellos, Aarón era una víctima fácil, alguien a quien podían molestar por diversión sin ninguna consecuencia real. Y lo que Aarón tuvo que soportar en esos meses antes de su muerte fue simplemente horrible. Empleados del centro comercial contaron que el grupo ató a Aarón con cinta adhesiva a una banca, a la vista del público, como una forma de humillación. Y esto le pasó a Aarón en múltiples ocasiones. A veces, el grupo le arrojaba líquidos y lo empujaba. Un guardia de seguridad vio a estos agresores rociar a Aarón con líquidos desconocidos y arrojarlo a una fuente de agua. Los tres abusadores también sabían que Aarón tenía problemas de adicción, así que con frecuencia le daban alcohol para emborracharlo mucho, y luego aprovechaban su estado de embriaguez para humillarlo y atacarlo aún más. Muchos transeúntes sí vieron a Aarón atado con cinta a una banca, sin poder moverse, mientras sus agresores se reían. Muchos no se preocupaban por Aarón por ser una persona sin hogar, o temían que los muchachos los atacaran a ellos. Prácticamente nadie estaba dispuesto a ayudar. Aarón notó que la gente lo veía, pero solo seguían caminando. Este patrón de tormento continuó durante meses, hasta llegar a la Navidad de 2007. Según quienes presenciaron los ataques, Aarón nunca se defendió, ni tampoco llamó a la policía. Él simplemente se levantaba y continuaba con su día. Quienes trabajaban en el centro comercial decían que Aarón nunca perdió su trato educado. A pesar de los ataques que sufría, siempre parecía ser amigable y alegre. Pero trágicamente, lo que comenzó como acoso no letal se volvió cada vez más violento. Para finales de diciembre, el comportamiento del agresor había preparado el escenario para un crimen realmente horrible. Y ahora llegamos al día del ataque final, el 25 de diciembre de 2007, el día de Navidad. Mientras muchas familias se reunían alrededor de las chimeneas en sus casas, comiendo grandes cantidades de comida, Aarón pasó esa noche en su lugar habitual, cerca del centro comercial. Aarón había estado bebiendo y finalmente se quedó dormido en la banca de concreto justo afuera del centro comercial. Este lugar le parecía relativamente seguro. Desafortunadamente, sus acosadores y futuros asesinos estaban al acecho. Testigos luego le dijeron a la policía que los mismos tres jóvenes que habían atormentado a Aarón durante meses aparecieron esa noche y se le acercaron en la banca. Alrededor de las 6:50 de la tarde, se vio al trío rodeando a Aarón, quien parecía estar dormido o desmayado por el alcohol. Entonces Aarón se despertó. Un testigo contó que los vio tomando con Aarón. Parecía amistoso, pero esta era una táctica que normalmente empleaban para crear una falsa sensación de seguridad. Pero luego, un transeúnte escuchó una declaración inquietante de uno de los chicos, algo que insinuaba lo que estaba por venir. Dijeron: Jesús debe morir. Es Navidad. Aarón tenía barba, cabello largo, y en cierto modo se parecía a la interpretación de Jesús. Poco después de las 7 de la noche, los chicos decidieron hacer algo tan siniestro que todavía atormenta la zona hasta el día de hoy. Mientras Aarón volvía a quedarse dormido por el alcohol, el trío comenzó a lanzarle cerillos encendidos a la barba de Aarón. Entonces, de repente, la barba de Aarón se incendió. Esto luego se extendió a su ropa, probablemente acelerado por el alcohol que había empapado su ropa. Se cree que los chicos le habían vertido alcohol encima solo unos momentos antes. En segundos, las llamas envolvieron el cuerpo de Aarón. Cuando ocurrió, los tres cobardes huyeron. Minutos después, el departamento de bomberos de Phoenix recibió una llamada al 911 reportando a un hombre en llamas cerca del centro comercial. La persona que llamó dijo que al principio pensó que era un maniquí, pero al acercarse, se dieron cuenta de que era un ser humano. Durante 4 minutos, los transeúntes intentaron salvar a Aarón. Un guardia del centro comercial
y un empleado de Circle Capcom cruzaron la calle hacia el lugar. Valientemente se quitaron las chaquetas e intentaron sofocar las llamas que consumían el cuerpo de Aarón. Golpearon y apalearon el fuego con la ropa, pero no sirvió de nada. El fuego era muy intenso y consumía la ropa de Aarón. Finalmente, el calor los hizo retroceder y sus chaquetas simplemente no eran suficientes para apagar el fuego. Pronto, las llamas formaron una columna de humo negro visible para los espectadores horrorizados. Los bomberos de Phoenix llegaron rápido al lugar. Encontraron a Aarón todavía en la banca, de pie mientras se quemaba. El equipo de bomberos apagó las llamas rápidamente. Tan pronto como apagaron el fuego, los primeros en responder sacaron el cuerpo quemado de Aarón de la banca y lo acostaron en el suelo para realizarle reanimación cardiopulmonar. Su ropa destruida y su cuerpo totalmente carbonizado y negro. A pesar de los esfuerzos de los bomberos y los paramédicos, Aarón había sufrido quemaduras catastróficas. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero no pudieron hacer nada. Aarón fue declarado muerto poco después de llegar al hospital el día de Navidad. Lo increíblemente perturbador es que Aarón estaba vivo y respirando. Estaba tan consciente que inhaló humo y fuego en los pulmones. Literalmente se quemó hasta morir, experimentando una de las muertes más agonizantes que uno pueda imaginar. Después de que Aarón fue llevado de urgencia al hospital, comenzó una investigación para averiguar exactamente qué había sucedido. Esparcidos por la escena, había restos inquietantes de lo que había ocurrido: una botella de whisky, envolturas de bocadillos y pedazos de ropa quemada. Los investigadores recogieron estos objetos como evidencia, esperando que pudieran contener pistas como huellas dactilares o ácido desoxirribonucleico, por si acaso se trataba de algún tipo de juego sucio, pero los intensos esfuerzos para apagar el incendio habían comprometido gran parte de la evidencia forense. También había un gran problema que necesitaba resolverse lo antes posible. El cuerpo de Aarón estaba tan quemado que cualquier identificación inmediata era imposible, y no encontraron ninguna identificación con él. Los investigadores tardaron 3 días en identificar al hombre hallado en la banca como Aaron Taylor. Finalmente, lo identificaron después de que un conocido local se presentó y proporcionó el nombre de Aaron, señalando que conocía a la familia de Aaron y podía ayudar a contactarlos. Luego se notificó a los padres de Aaron que su hijo había sido asesinado de una manera tan horrible. Al principio, hubo confusión sobre lo que le sucedió a Aaron. Al principio, las autoridades consideraron la posibilidad de que esto solo fuera un terrible accidente, pero pronto algunos testigos se presentaron con información muy importante. Al día siguiente, la policía de Phoenix consideró la muerte sospechosa. Les quedó claro que esto no fue un accidente en absoluto, sino un acto de asesinato deliberado. Pero trágicamente, cualquier rastro de los asesinos había sido destruido por el fuego, y el agua y la espuma esparcida por los bomberos, aunque necesarias para apagar el incendio, tuvieron el efecto secundario de eliminar cualquier sangre, ácido desoxirribonucleico y otras pruebas físicas. Un avance importante fue que varios testigos independientes vieron al trío de jóvenes con Aaron antes de que él se incendiara. Estos testigos incluían al personal de seguridad del centro comercial, junto con otros residentes locales que casualmente pasaban por ahí. Todos ellos conocían la peligrosa reputación del misterioso trío. Los testigos contaron una historia similar de manera consistente. Aaron había estado socializando con 3 jóvenes blancos esa noche y confirmaron que eran los mismos individuos conocidos por acosarlo y atormentarlo anteriormente. Lo más importante es que al menos 2 testigos presenciaron el ataque. Informaron que Aaron estaba dormido o inconsciente en la banca cuando el trío comenzó a lanzarle cerillos encendidos. Los investigadores descubrieron el historial de abuso que Aaron sufrió por parte de los mismos sospechosos. Esto no fue un crimen espontáneo al azar, fue un patrón de tortura que iba en aumento. En pocos días, la policía de Phoenix identificó a los 3 sospechosos que consideraba responsables. Según los informes, los oficiales pudieron localizarlos
tan fácilmente porque ya eran conocidos localmente por las fuerzas del orden. Resultaron ser dos hermanos, de 17 y 20 años, que vivían con su madre en un complejo de apartamentos cerca del centro comercial junto con un amigo suyo de 24 años. Cuando los detectives interrogaron a los chicos, ellos lo negaron todo. Afirmaron no tener conocimiento de lo que había sucedido, algo absurdo cuando los investigadores sabían que todos vivían tan cerca. Sería casi imposible que los tres no hubieran escuchado al menos algunos rumores. Durante las entrevistas, la policía informó a los chicos que testigos los habían visto en la escena, pero ninguno aportó información útil. Al poco tiempo, el hermano de las dos madres contrató rápidamente a un abogado, al igual que la familia de la otra persona. Tras la intervención de los abogados, los tres sospechosos se negaron a responder más preguntas. Los detectives revisaron las grabaciones de seguridad de tiendas y el centro comercial, pero ninguna cámara captó el área del patio donde ocurrió el crimen. Era una esquina oscura y alejada, fuera del alcance de las cámaras. La policía no tenía nada. Sin confesión, video ni pruebas forenses. Los detectives tenían una idea muy clara de lo que había pasado, pero no tenían nada concreto. El caso solo contaba con el testimonio de los testigos, pero se descubrió que algunos testigos clave dudaban en involucrarse. Algunos de los testigos eran adolescentes locales. Temían represalias de los otros tres chicos. No querían verse involucrados en un caso penal grave por testificar en contra de sus compañeros. Les preocupaba que los tres chicos pudieran ser declarados inocentes y entonces ellos serían sometidos a un tormento similar. La noticia del asesinato de Navidad conmocionó a la comunidad. Quienes habían interactuado con Aarón estaban desconsolados e indignados de que algo así pudiera suceder en público. Aquí hay otra parte del caso que es realmente horrible. Un trabajador de mantenimiento del centro comercial había sido amigo de Aarón. Los dos solían platicar cuando se encontraban y eran relativamente cercanos. A este trabajador de mantenimiento le dieron la noticia de que su amigo había sido asesinado, pero por si eso no fuera suficiente, le asignaron la perturbadora tarea de limpiar la escena del crimen a la mañana siguiente, lavando la sangre y las cenizas de las bancas donde Aarón había sido asesinado. Esta experiencia fue tan traumática para este trabajador que renunció a su trabajo inmediatamente después, incapaz de soportar regresar al lugar marcado por la muerte violenta de su amigo. Empleados del centro comercial que conocían a Aarón expresaron culpa y arrepentimiento tras el asesinato. Empezaron a preguntarse qué hubiera pasado si intervenían antes, cuando lo vieron ser acosado meses antes. ¿Y si hubieran podido evitar lo que le pasó? Pero nadie pudo haber sabido hasta dónde llegarían estos chicos. La familia de Aarón fue informada. Sus padres declararon que siempre habían mantenido la esperanza de que su hijo algún día regresara a casa. Según una fuente, Aarón no había visto a su familia en más de 16 años. Mientras tanto, la investigación continuaba. La policía esperaba que uno de los chicos cediera. Quizás la culpa los consumiría, pero esto no sucedió. Aunque lo intentaron, no reunieron suficiente evidencia para encarcelar a estos chicos. Demostrar quién mató a Aarón se volvió cada día más difícil. La frustración solo aumentaba. Los días pasaron a meses y estos a años. Nadie fue responsabilizado por lo que le ocurrió a Aarón. 8 años tras el asesinato, en 2015, la policía obtuvo ácido desoxirribonucleico de un sospechoso para buscar coincidencias con la escena del crimen usando pruebas forenses avanzadas. Sin embargo, no se obtuvo ácido desoxirribonucleico humano utilizable. La policía comenzó a interrogar a más ciudadanos de la ciudad en los años posteriores al asesinato. Resultó que algunas personas habían escuchado algunas cosas que han enfurecido tanto a las fuerzas del orden como a los miembros del público por igual. Un testigo escuchó a los presuntos asesinos presumir después sobre haberle prendido fuego a un hombre sin hogar y que habían logrado salirse con la suya. Ahora,
Todo esto son solo rumores, nada concreto. Pero si es cierto, nos da una idea de cómo son estas personas y lo poco que les importó la muerte de Aarón. Por más que los investigadores lo intentaron, simplemente no había suficiente para que los cargos prosperaran. Así que nadie fue arrestado ni señalado por el asesinato de Aarón. El asesinato de Aaron Taylor evidenció una preocupante tendencia de violencia contra personas sin hogar en Estados Unidos. La Coalición Nacional para las Personas Sin Hogar registró al menos 122 ataques contra personas sin hogar en 2006, de los cuales 20 fueron fatales. El caso de Aarón fue uno de varios ataques horribles contra personas sin hogar en la temporada navideña de 2007. Desde entonces, las autoridades han recurrido a programas como Testigo Silencioso, ofreciendo recompensa por información sobre los asesinos de Aarón, pero hasta hoy sigue sin reclamarse. Desde 2007, el Departamento de Policía de Phoenix no ha cerrado el caso de Aaron Taylor. El caso de homicidio sigue abierto y sin resolver. Los detectives lo revisan periódicamente con la esperanza de hallar pistas que lleven a los asesinos ante la justicia. Hasta ahora, los 3 sospechosos no han sido identificados formalmente, mucho menos arrestados o acusados de algo, y trágicamente, es probable que así siga siendo.